En este video quisiera hablarles acerca de un tema que es el retiro del rey LeBron James, un jugador que no nos ha dejado indiferente a ninguno en ninguna de las etapas de su carrera. Sin embargo, es un jugador que en lo personal, en la conversación del GOAT, que en mi conversación del GOAT está Michael Jordan, LeBron James y Karim, creo que él es el único jugador que a pesar de estar jugando, o mejor dicho, que a la etapa final de su carrera no se le da el mérito que merece, ya que es un jugador que a pesar de la edad ha estado vigente. Lo que él está haciendo es algo increíble, a lo que nunca lo habíamos visto, hecho por ningún jugador en esta etapa de su carrera. Sin embargo, hay muchas personas que aún siguen teniendo como principal mensaje o lo que se habla de él es una crítica. Se le critica su juego. Es increíble que a esta altura del juego, un jugador que ya lleva 22 años jugando en esta liga y que a pesar de eso sigue teniendo promedios que sobrepasan lo que debería tener el estándar de un jugador de esa edad. No sucede eso con otras superestrellas a esta etapa de su carrera. Vemos que a un jugador como Michael Jordan era un jugador que obviamente que a los 38 años, que fue ya su etapa final cuando estaba en Washington Wizards, él no era un mal jugador. Si quieren pueden ir y ver videos y analizar acerca de cómo fue bueno, cómo fueron sus 2 temporadas en los Washington Wizards, ya que no fueron malas para nada y principalmente para un jugador de 38 años. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, volviendo al tema de la eliminación de los Lakers, muchas personas he visto en redes que le han echado la culpa a él y realmente a veces pienso que cuál es la vara para él, porque ¿qué él tiene que hacer para que se le dé el mérito? Algo muy difícil, tomando en cuenta que las expectativas de él cuando llegó a la NBA eran ser el mejor jugador de la historia de ese deporte. Y en lo personal creo que ya lo es, que es el mejor jugador de ese deporte. Él a mí me ha regalado más momentos tristes que felices, ya que yo aún recuerdo cuando siendo fan de Golden State Warriors, junto a él, Kyrie Irving, ese equipo de Cleveland Cavaliers, obviamente comandado por él, ganó esa final, remontando un 3-1 por primera vez en la historia de la liga. Y volviendo al tema anterior acerca de que él es un jugador que desde que entró a la NBA no ha dejado más que exceder las expectativas que se tenían con él, algo súper difícil. Vemos que él, cuando entró a la liga, se decía muchas críticas con relación a él, que era imposible que lograra eso. Muy joven llevó a su equipo en el 2007 a las finales, que al final las perdió, pero es de gran mérito para un jugador tan joven. Después, cuando llegó a Miami, también. Y el Cleveland, bueno, lo que acabo de mencionar. Realmente no sé que un jugador de ese tipo o un jugador de ese calibre se le haya excedido tanto. Entiendo que los récords y la vara que él ha puesto con todo lo que ha hecho es súper alta. Porque no he visto, bueno, nadie ha visto un jugador con tantos récords. Se puede decir Caín, el mismo Wilt, pero ya a esos niveles son otras cosas que se toman en cuenta. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el tema del video en sí era o es el retiro inminente de LeBron James. Y bueno, un jugador ya de 40 años, ya lo que se le espera es que dure esta o más. Viniendo de él, realmente no se sabe porque siempre nos sorprende con su durabilidad y la longevidad que ya lleva dentro de la NBA. Y más que un video hablando acerca de su retiro, quería hacer un video más a modo de reflexión de por qué no se está disfrutando lo que él está haciendo a esta edad. Porque la conversación con él es
los Lakers no llegaron o no cumplieron las expectativas, cuando la conversación real debería ser, ¿cómo es posible que estemos viendo esto? Un jugador de 40 años sea capaz de hacer lo que él está haciendo al nivel que lo está haciendo, que obviamente no es el mismo jugador de hace años, eso es obvio. La edad se nota, principalmente en lo físico y en lo defensivo. Pero independientemente de todo eso, no sabemos si volveremos a ver un jugador así. Espero que no sea tarde, porque no sabemos si él se va a retirar. Y espero que no, y espero que él, o sea, juegue una última temporada, pero que disfrutemos, o espero que hayan ustedes disfrutado de esto. Y si no lo hicieron, bueno, se lo perdieron, porque no sabemos si volveremos a ver un jugador con tanta longevidad dentro de esta liga y jugando al nivel que él estuvo jugando, o el nivel que él está jugando, porque todavía no sabemos si realmente él se va a retirar. No entiendo cómo es que hay personas que no, o sea, no puedo decir que piensan, porque para mí no piensan. O sea, tú no puedes decir ciertas cosas de ciertos jugadores. Y lo que más me duele es que realmente hay muchos jugadores, estrellas históricos, que se le da incluso hasta más respeto que a LeBron James y no ha logrado lo que él ha logrado. Y no entiendo por qué. O sea, no entiendo. Aunque tiene un poco de sentido, porque ser el mejor jugador de la historia de la NBA argumentalmente, porque creo que no existe un argumento para tú probar que LeBron James no es el mejor jugador de la historia de la NBA a nivel de números, nivel estadístico. Debemos entender que en el momento que hablamos de baloncesto, si hay estadísticas, no hay forma de ser subjetivo, que es la única manera que se puede demostrar que él no es el mejor jugador de la historia de la NBA. Y vemos cómo se le da más mérito a otros jugadores. Jugadores como Mike Johnson, que tuvo que dejar la NBA por estar encestando bolas dentro y fuera de la cancha. Bueno, creo que la metió más dentro que afuera, como Tiger Woods, en diferentes hoyos. Pero, o sea, no entiendo. O sea, tú entras a ciertos comentarios en Facebook, en Twitter, no tiene sentido que no se le dé el respeto a LeBron James. Lo digo yo, que soy un fan de Stephen Curry. Y otro punto también. Yo quería hablar de esto, que es por qué siempre tenemos que tener un bando, por qué tenemos que tener que agredir o insultar al otro equipo o al otro jugador. Y no podemos ser objetivos, dársela a quien la tiene, quitársela a quien no la tiene y entender que eso va a cambiar. O sea, él no siempre va a hacer las cosas bien, él no va a hacer siempre la cosa mal. Entender esto y principalmente convertirnos más en fanáticos del baloncesto y no de un jugador o de un equipo. Y bueno, usted lo puede ser, pero entender que si su jugador tuvo una mala noche, cuando su equipo más lo necesitó, usted no puede decir nada, usted hace silencio y aplaude al rival y ya, viceversa también. Y básicamente ese era el video. Al final no hablamos en sí del retiro. Quería hablar principalmente solo de que debemos disfrutar ese tipo de jugadores como LeBron James, que no sabemos si lo vamos a volver a tener. Que si usted no lo disfruta, probablemente no lo vuelva a ver, porque no sabemos si lo vuelve. O sea, eso no se sabe. Pero si vuelve, amén, y si no, también. Ya, si usted no lo disfrutó, fue problema suyo. Yo, a pesar de no ser partidario de los equipos en que él estuvo, que jugó, puedo decir que disfruté muchas ocasiones en las que lo veía jugar. O mejor dicho, siempre que lo veía jugar. Yo, a pesar de ser fan de los Warriors, también buscaba partidos de los Lakers. Porque ese es el punto. Disfrutar el baloncesto por encima de un fanatismo estúpido que muchas veces te puede hacer ciego y no ver y no disfrutar realmente del juego como deberías o deberíamos disfrutarlo. Y la reflexión final de este video es que debemos aprender a disfrutar de los jugadores, y no solo de los jugadores, sino de todas las cosas en el presente. No podemos vivir en el pasado, no podemos hacer como muchas veces hacen en la media, hacen en los programas televisivos que hablan de NBA, que ellos en el presente acaban a los jugadores, la superestrella, a quien va a ser la cara del NBA, todo eso. Y cuando ya se retiran,
usted ve que lo ponen, lo endiosan a los jugadores. Dicen, no, no, fulanito ese era el más duro, ese metía 40, hacía lo que quería, en séptimo juego hacía tal cosa. Ahí aparecen todas las estadísticas. Mientras tanto, en el presente, solo se pasan criticando todo lo que hacen los jugadores. ¿Usted cree que es posible que a LeBron James lo critiquen por él estar practicando sin una camiseta? Cuando realmente tú lo que deberías pensar, wow, mira, un tipo de 40 años, llegó 4 horas antes a practicar. O sea, son cosas que tú dices, wow, una loquera, totalmente. Y nada, ese fue el video de hoy. Comenten, suscríbanse, compartan.